Saludos. Hasta luego. 7:32 y ya está con nosotros aquí en comunicación el señor ministro de Desarrollo Agropecuario, don Augusto Valderrama, que como ministro de Estado que es, obviamente participó en el Consejo de Gabinete y debo entender que nos acompaña en la mañana de hoy para darnos la versión, obviamente no las interioridades de una discusión, porque eso no se hace infidencias, pero sí cómo llega el gabinete a estas conclusiones y cómo se van a ejecutar estas decisiones que se tomaron en el gabinete. Señor ministro Valderrama, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, profesor Cabrera. Gracias por darnos la oportunidad de su gran programa, acompañado con todo su equipo de periodistas, que siempre, he dicho yo, uno de los que con otros eleva el debate de la discusión, de los aportes y de buscar las mejores alternativas de solución a los problemas del país. Sí, importante, profesor Cabrera y todo el equipo que lo acompaña, y sobre todo a todos los miles de escuchas de este importante programa noticiero y de comentarios, es aclarar varias cosas y tener un ordenamiento histórico de los sucesos para ir hilvanando cómo se llega a la decisión del día de ayer del Consejo de Gabinete. Nosotros debemos recordar que se firmó primero un contrato con Petaquilla Panamá, una empresa que explotó de alguna manera las minas. Se habló mucho de problemas de seguridad ambiental, problemas de la extracción de oro, los problemas legales, la demanda que han tenido ante el Seguro Social y los demás, los que fungieron como responsables de esa actividad. Posteriormente, Petaquilla Panamá le vende a Minera Panamá, a First Quantum, quien asume entonces el contrato ley que habían firmado el gobierno con esta empresa. Es importante saber que cuando First Quantum compró, ya había una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato que tenía Petaquilla, que la puso un grupo de ambientalistas. En el 2017, la Corte Suprema de Justicia, máximo organismo de la ley de este país, declara inconstitucional el contrato de Minera Panamá. En el 2017 es importante tener esa fecha ahí, porque desde ese momento Minera Panamá queda en un limbo legal y no tenía un sustento de contrato que le permitiera garantizar la explotación y que le diera derecho y concesión sobre los recursos nacionales. Cuando asume el presidente Cortizo y el gobierno, se hacen las primeras conversaciones con Minera Panamá, y el gobierno entiende que hay una situación de hecho, hay una inversión de $7.000 millones sobre uno de los principales recursos minerales que tiene el país, el mundo, Cerro Colorado, aparte de la explotación de Cerro Colorado, que nunca se dio, el Petaquilla es uno de los minas de cobre más grandes proporcionalmente del mundo y tiene una importancia estratégica, sobre todo en lo que es la demanda de cobre, con este nuevo demanda para los vehículos eléctricos, las nuevas tecnologías, y Panamá se convierte en un punto importante en la producción de cobre. Entonces, Minera tiene una inversión de $7.000 millones, hay más de 4.000, 5.000 trabajadores, hay una relación de hecho, y bueno, ¿qué hacemos? No podemos desconocer esa realidad, y se inicia un proceso de conversación y de diálogo con Minera Panamá. El presidente de la República responsablemente anunció que se iniciaban negociaciones con Minera Panamá y que se nombraba un equipo de negociadores compuesto por panameños, por técnicos, por abogados, asesorado por organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, otra gente que nos estaba asesorando en una cosa tan brutal de otros gobiernos como es la parte minera, que nosotros no tenemos experiencia en esto como lo tienen otros países ya históricamente mineros. Entonces se inicia ese proceso que fue anunciado, donde el ministro Ramón Martínez
presidía las negociaciones a nombre del presidente de la República. Estaba también la ministra de Trabajo, el ministro de Ambiente, yo era parte del equipo negociador, también estaba Eduardo Ahumada, Adolfo Ahumada, Castro, estaba el doctor Esquivel de Minas, un equipo muy profesional y técnico asesorando. Y efectivamente se anunció el presidente de la República el 17 de enero que habíamos llegado a un acuerdo satisfactorio con Minera Panamá en base a varios puntos importantes que se plantearon en la mesa de negociación. Uno, los temas ambientales que fueron negociados con el equipo técnico y los asesores internacionales del Ministerio de Ambiente, donde se acordaron todos los pasos para la parte ambiental, reforzando la posición panameña de preservar el recurso, de que esas tierras inmediatamente se fueran utilizando, se dieran los procesos de mitigación y que cuando la mina terminara en sus años de vida, nosotros automáticamente tuviéramos saneado y tener las condiciones agroforestales para que esas tierras fueran siendo recursos y no quedaran baldías y sin vida ahí, y eso se negoció. Y también el tema laboral, la ministra Doris Zapata con su equipo técnico, apoyo de la OIT y lo demás negociamos y se acordaron. Y se anunció efectivamente eso. Y en la parte económica, nosotros durante la negociación demostramos el informe que había de que el peor contrato del mundo era el contrato de Panamá desde el punto de vista de resarcir los intereses nacionales. Mucho peor que los de países africanos, etcétera. Y nosotros demostramos que solamente recibíamos una cantidad de 32 millones de dólares al año, que era irrisorio, y se negoció ahí recibir un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares, otra serie de beneficios para las comunidades que estaban alrededor de la mina y otra serie de apoyo y concesiones. Nosotros no fue la cifra máxima la que nosotros llevamos de 375, fue mayor, pero en el proceso negociador acordamos 35. Entonces, yo sí quiero decir que durante ese periodo el ministro Martínez dio informe a la nación de cómo iban los avances de la mina. Y el 17 de enero, tanto el gobierno como la empresa anunciaron que habían terminado las negociaciones y señalaron los acuerdos básicos y se pasaba, profesor y todo el equipo, a un proceso de darle forma legal y jurídica a la elaboración del contrato, como se hace en todo. Yo quiero leerles aquí la carta que firma el señor Manuel Aispurúa, gerente general de Minera Panamá, con fecha 17 de enero del 2022, enviada al ministro Ramón Martínez de Comercio e Industrias y con copia al señor Angus Kennedy, jefe máximo de Minera Panamá con sede en Australia. Estimado señor ministro Martínez, reciba un cordial saludo. Minera Panamá comprende los términos generales planteados por el Gobierno Nacional de Panamá, a la vez que considera razonable un aporte anual mínimo de 375 millones de balboas por parte de la mina Cobre Panamá. En este sentido, aceptamos, repito, aceptamos la propuesta del Gobierno Nacional, a la vez que solicitamos se brinde las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto. Nos sentimos optimistas, repito, optimistas de que se pueda anunciar el logro de un compromiso que sea mutuamente cónsono con lo expuesto en la propuesta recibida del gobierno panameño el pasado 13 de enero, Minera Panamá, Manuel Aispurúa. Aquí tengo copia de la nota, tanto en español como en inglés, y tenemos aquí entonces el comunicado de FIRCUANTO a nivel mundial, donde había llegado a un acuerdo con el ministro, gobierno. Déjeme parar allí un segundo. A mí no me gusta decir esto que voy a decir, pero es una realidad.
pocos medios de comunicación social le han invertido tiempo al tema de la minería en Panamá como le hemos invertido nosotros. Lo tengo que decir con toda la inmodestia del caso. Tanto aquí, en Panamá en directo, en la típica, como cuando estábamos en el otro lado, allá donde le querían robar la plata a Flor. Le hemos invertido mucho tiempo a este tema. Y por eso que a mí nadie me va a echar un cuento que no se compadece con la realidad, porque yo he estado muy pendiente, tanto con gobiernos anteriores como con el actual gobierno, la actual administración, como con la empresa. Eso me ha llevado incluso a viajar a otros países para entender aún más el tema. Pero el gobierno de Panamá, y yo sí respeto y aplaudo que la administración del presidente Cortizo, desde que Cortizo fue presidente electo, yo tengo que decir esto y reconocerlo, desde que Cortizo fue anunciado como presidente electo, Cortizo dijo, ese contrato hay que renegociarlo. Y esa era un planteamiento, para mí sigue siendo un planteamiento correcto. Porque no es lo mismo 2022, como estamos hoy, que 1996, cuando se firmó el contrato original. Así que, y en el camino, un fallo de la Corte, además. En el camino fue. Así que, para mi gusto, el planteamiento de la administración Cortizo era correcto en cuanto, oye, empresa, siéntate ahí y busquemos un acuerdo. Pero fíjese, ministro, usted que nos acaba gentilmente de leer la carta firmada por Manuela Ispurúa, quien es un ejecutivo de Minera, y que el gobierno la ha publicado con mucha profusión, dice la carta que la empresa acepta y reconoce como razonable el pago mínimo anual de 375 millones de balboas por parte de la mina Cobre Panamá. En ese sentido, aceptamos, y usted lo remarcó, la propuesta del gobierno nacional a la vez que solicitamos se brinden las protecciones necesarias. La información que yo tengo, ministro, es que esa línea de solicitamos se brinden las protecciones necesarias es lo que no ha quedado claro, ni por parte de la empresa, ni por parte del gobierno desde el punto de vista de nosotros los ciudadanos. O sea, ¿qué es eso mínimo? Después que la empresa acepta los 375 millones y acepta lo acordado en aquel momento en enero, la misma carta le dice, solicitamos se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto. Y me da la impresión, ministro, que ahí es donde estuvo el talón de Aquiles, porque el presidente salió a repartir una plata que evidentemente no tenía todavía en la mano y salió a hablar de un acuerdo que, a pesar de esta carta, el acuerdo no estaba sellado, firmado, pues me refiero. Ahora, profesor, yo te digo a ti que uno tiene que ser inteligente cuando negocia. Okay. La mina ahora mismo no tiene nada. Es inconstitucional. No hay acuerdo, no tiene derecho de manejo sobre nuestro. Todo lo que se ha hecho ahora mismo, después de la firma de inconstitucionalidad, ha sido de buena fe del gobierno panameño. Eso es así. Porque no hay, y así como me hablan a mí, muchos ahora no, que el respeto al derecho y a la seguridad jurídica, y el respeto a la seguridad jurídica, donde dice que el acuerdo es inconstitucional, el contrato. Ahí tenemos que respetarlo constitucionalmente también, y ahí hay que cumplirlo, y no hay acuerdo. Entonces, yo te digo a ti, si tú tienes un contrato leonino que te favorece a ti como empresa, que se negoció en condiciones, todos como sabemos cuando se negoció Petaquilla, Panamá, y ahora yo te estoy pidiendo cosas que todavía yo considero que faltaron aún más recursos de parte de la mina. Ahora tú me vas a buscar subterfugios y puntitos acá y extender y tener al gobierno 11 meses en ascua, porque no me quiero sentar, que no sé cuándo ellos reconocen que había un contrato. ¿Cuál era el contrato? Nosotros podíamos negociar con otra empresa si ellos no tienen derecho sobre la mina, y se pudo hacer, y había conversaciones, y había líneas que había que negociar con otra empresa. ¿Y qué se decidió? Se decidió negociar con Minera Panamá, porque están las instalaciones ahí, está lo demás. Y yo creo que ellos han perdido una bonita oportunidad, porque en ningún momento lo que se negoció perjudicaba en nada económicamente. Por el contrario, el cobre está subiendo, va a haber mayor demanda, y las condiciones de lo que el cobre se negoció en el 96 son mucho más favorables para el consumo del cobre en este momento. Pero, ministro, hay algo ahí a lo que dice el profesor Cabrera.
hay un cable roto. Hay un cable roto. Pero no del gobierno, no del gobierno. No, pero era a ver, Panamá, porque ellos están jugando con candela. Pero lo que quiero Están saber, jugando con candela. Ayer la acción bajó 15% porque está no muy bien. ahora mismo, que fueron lo que debieron evitar y se lo dijimos. Ustedes Pero, han montado en agarrado de una brocha de pintura sin escalera y pero lo que el gobierno le propone. permítame, ministro, entender algo porque hay algo en la historia que no queda claro. En enero, el gobierno, porque ese correo no se publicó sino hasta hace 2 días, el que usted trabaja con la zona. El gobierno dice, hemos llegado a un acuerdo con Minera. No se muestra el acuerdo, no se muestra el contrato, nadie sabe qué acuerdo fue que se firmó, si es que se firmó en su momento. 2 días antes de lo ocurrido ayer, empieza a correr ese correo que usted trae a colación, que es donde Minera dice, aceptamos pagar esto. La pregunta es, ¿dónde está el cable roto? ¿Por qué el gobierno dice en enero, llegamos a un acuerdo que nunca se mostró, nunca se firmó, etcétera, etcétera, y hoy Minera se va? Porque no quiere pagar los 375 millones, vamos a ser francos. Yo estuve en el proceso negociador y no fue fácil negociar con la minera. Hay una mentalidad. Nosotros ya no somos colonia, se lo dije al señor Angus. No querían permitirnos entrar adentro de la mina con ambiente, ha habido derrames y lo demás, y nosotros dijimos, vamos a entrar. Yo le dije, señor Angus, ya la colonia americana, el general Torrijos y la lucha de liberación del país nacional se acabó. Aquí ya no hay colonia, y no crean que ustedes van a manejar una colonia. Entonces, yo sí quiero decir que hay una actitud prepotente y de desconocimiento de los intereses nacionales, porque esto que se negoció no es para que la minera esté haciendo ruegos y espavientos cuando 375 millones no es nada con lo que hay ahí de recursos y lo que la mina ha ganado en estos 4 años con una irrisoria aporte de 2%. Entonces yo sí creo que es una parte de visual y la mina está subestimando la valentía y el valor del pueblo panameño en defender sus derechos. O sea, usted está diciendo, ministro, que la mina... Pero vayámonos a lo esencial. ¿Está el gobierno defendiendo o no los intereses nacionales? No, está bien, está bien. No me saca con subterfugios. Está defendiéndolo. ¿Es correcto lo que estamos haciendo cuando la Corte ha planteado que la mina no tiene, la minera no tiene derecho a ese producto? Entonces, ahora vamos a decir que sí, que ¿dónde está? No quieren pagar los 375. Entonces, eso es la verdad. Y hay que decirlo, y están siendo mezquinos con Panamá y los panameños en perjuicio de ellos, porque los que tienen la inversión de 7.000 millones de dólares son la mina, y ellos tenían que reconocerlo, pero nunca pensaron que nosotros como gobierno le íbamos a parar como se paró ayer el presidente Cortizo. ¿Qué han ganado con eso? ¿Qué han ganado con eso? Para ver dónde está la ganancia. Bueno, ¿y qué? ¿Lo vamos a dejar aquí para que hagan lo que les dé la gana? Y no. Por supuesto que nosotros nunca quisimos llegar a esta decisión, pero nos obligaron por su prepotencia a llegar a esta decisión. Ministro, primer error. Porque si no lo hubiéramos hecho, ustedes hubieran sido los primeros que nos tuvieran. No, ministro. Que no habíamos defendido los intereses. Ministro, un momento. A ver, ministro, vamos a entender porque estamos hablando de algo que es... No, en serio, pero yo sí quiero que ustedes reconozcan la posición de la mina. Miren hacia la mina. ¿Quién ha llevado a todo esto, profesor Cabrera? Espera un momento, ministro. Fácil, económicamente, para ellos, lo que nosotros negociamos en la mesa de buena fe, y eso es lo que dijo el presidente, nosotros tuvimos muy buena fe con la mina y siempre querimos preservar la seguridad de la mina y se lo dijimos a ellos. Ministro. Viendo el riesgo esto, por no reconocer lo que se negoció. Ahora no quieren pagar los 375 millones y están buscando subterfugios para quitar acá, quitar allá. Y que el deporte sea cero y no lo vamos a permitir. Ministro, yo creo que es importante, ministro, creo que es importante reiterar algo. Yo, por lo menos, y asumiendo la responsabilidad de lo que aquí se dice en este programa, yo reitero que yo siempre estuve de acuerdo con que la administración Cortizo, fíjese que yo me voy más atrás, desde que Cortizo fue presidente electo, lo dijo en una conferencia de prensa, porque además yo mandé a hacer la pregunta al periodista que estaba allí. Pregúntale sobre el contrato y el presidente dijo, hay que renegociarlo. ¿Y qué hay que renegociar? Dijo todo. Me acuerdo clarito de la pregunta y de la respuesta. Y yo digo, eso es lo correcto. Ok, dicho eso, hay una parte de la historia que ustedes como gobierno nos han querido vender a los panameños y es en la que yo sí tengo que reaccionar. El gobierno de Panamá, la administración Cortizo, llega a una mesa de negociación con un planteamiento
Y es correcto, llega con un planteamiento cualquiera que este sea. Pero nos han querido vender la tesis de que la empresa tenía la obligación de aceptar todo lo que el gobierno le ponía en la agenda de debate. Y usted y yo sabemos que una negociación no funciona así. Y en ocasiones, en medio de la negociación, la empresa le dijo al gobierno, esto sí, esto lo tenemos que discutir. Y el gobierno dijo no. Mientras que hubo acuerdo en otros aspectos, en algunos otros donde no hubo acuerdo, el gobierno quería que toda la empresa decidiera a favor de todas formas y la empresa dijo, no, espérate. Es que así como ustedes defienden los intereses del gobierno de Panamá y el Estado panameño, que es lo correcto, la empresa como empresa, ¿qué va a hacer? Va a defender también sus intereses. Porque usted mismo ha reconocido que son 7.000 millones de dólares, una inversión mayor a la de la ampliación del canal. Entonces, pongamos eso claro porque la empresa hay que reconocer que va a defenderse también. Ahora, Cabrera, ¿Estamos claros en eso? yo lo que te diría es que uno tiene que ser inteligente y eso es lo que yo creo que en una negociación, tú que has negociado, yo he negociado en diferentes partes, tú pones qué tengo que ganar y qué tengo que perder. Yo pienso que la minera tiene que decir, en este momento, sin contrato yo tengo todo que perder. No tengo nada en mis manos. Y eso no lo decidió el gobierno de Cortizo. Eso lo decidió la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo cuando voy a una negociación tengo que saber dónde estoy sentado. Y la minera se sienta a negociar sin nada en la mano con una inversión que está ahí en el aire que no tiene contrato y el gobierno lo entendió. Y la línea de nosotros fue negociar con la empresa. Había otra gente de afuera, otros lugares que decían no, vamos a respetar los derechos de la empresa, la inversión histórica que la empresa ha hecho. Y yo sí estuve adentro de la negociación y quiero ser franco y honesto. Las aspiraciones que tenía Panamá en la mesa de negociación, profesor Cabrera, no era esto que se acordó con ellos. Era muy superior. Ahí está el ministro Héctor Alexander, que no me dejará mentir. Es lo legítimo, ¿no? Con su equipo, la posición nuestra, de dónde partía lo que nosotros consideramos con las corridas que hicimos y las ganancias que estamos teniendo minera y el precio del cobre, lo que le correspondía a Panamá. Y nosotros cedimos. Y sí logramos acuerdos con ellos y cedimos en las aspiraciones originales y llegamos al acuerdo. Y sí hubo acuerdo, profesor. Se lo puedo garantizar, usted me conoce a mí, sí se llegó a acuerdo. Y la minera nos levantamos del acuerdo y el presidente no va a ser irresponsable. Y yo he conocido a Nito Cortizo. Nito Cortizo no iba a hacer un anuncio público diciendo que tenía 375 millones, ¿cómo lo iba a distribuir si no teníamos la seguridad cara a cara con la minera? Y aquí están las reuniones que tuvimos y esto donde ministro, que habíamos entonces, ministro, por si el acuerdo estaba, ¿por qué no lo mandaron a la asamblea? No, porque se iba a redactar el problema legal. Yo te digo a ti, tú vas a contratar con 15 millones de dólares, yo te firmo 15 millones de dólares. Lo base se hizo y solamente había que llevar eso a la parte legal, que fue donde se paró la negociación, para redactar en forma y en el contenido legal el acuerdo. O sea, yo tuve un acuerdo de principio contigo y lo fundamental. Todo era la redacción de los acuerdos que habíamos llegado y muchas cosas quedaban igual. Lo básico era las tres partes, la parte económica que se llegó al acuerdo, la parte laboral que se llegó al acuerdo y la parte ambiental que se llegaron al acuerdo. Ahora había que llevar eso a la parte. Entonces, si tú me dices a mí que nosotros no hemos respetado los intereses económicos de la empresa, yo digo que lo hemos respetado y este acuerdo que se logró en ningún momento pone en peligro los intereses de la empresa. La empresa, el 50% fircuanto de su ganancia la tiene en Panamá y ha exportado de manera significativa estos casi 5 años que tiene sin contrato que no se ha negociado. Todo eso son beneficios para ellos adicionales a lo que están teniendo. Entonces yo sí creo que Minera Panamá ha creado este problema, porque nosotros cuando negociamos con ellos, nos sentamos, esperamos 11 meses. El presidente le dio un mes a decirle, del 14 de noviembre, hey señores, ya se nos está acabando la paciencia. Ustedes no pueden seguir respetando al pueblo panameño, no pueden ir respetando al gobierno, no pueden ir respetando lo que han negociado. Nosotros nunca hubiéramos aspirado, ni quisimos tener que tomar la decisión que tomamos en Ministro. Nos obligaron a tomarla
porque los 30 días que negociamos con lo técnico, el presidente inclusive habló con el presidente de Phil Quantum, se llevaron con el equipo técnico de negociación. Nosotros en todo momento estuvimos presentes en los intereses de la mina. La mina el 15 a las 6 de la mañana manda una propuesta 6:11 totalmente alejada a lo que realmente habíamos acordado desde un inicio, burlándose de todo el proceso de negociación y de la buena fe que se tuvo desde un inicio con la minera. Entonces yo sí creo que hay que preguntarse qué aguas originaron estos huracanes y qué viento originaron estos lodos, o al revés, porque yo creo que la minera tiene que estar bien consciente que ella tiene gran culpa de dónde hemos llegado por su falta de visión. Ministro, Compromiso con el país. usted nos podría aclarar qué es lo que va a pasar a partir del anuncio hecho por el presidente Cortizo. Hace poco conversamos con el presidente de CONEP, Rubén Castillo, y él se preguntaba, o sea, si están hablando de un cierre de operaciones en la mina, también están hablando de que va a estar el Ministerio de Trabajo, MISI, Medio Ambiente, en el caso del Ministerio de Trabajo, para garantizar el trabajo de quienes laboran allí. O sea, ¿qué van a garantizar si hay un cierre de operaciones de la mina? Bueno, ¿Qué podía aclararnos qué es lo que va a pasar a partir de ahora y después de ese anuncio y de la resolución emitida por el gobierno? Bueno, mira, lo que ha pasado, y tú estás bien clara, y todos, se cierran las operaciones de la mina. Ellos no pueden operar. Según el código minero, ellos no pueden abandonar la mina. Ellos tienen un compromiso. Yo no soy experto en minas, podemos abogar eso con la gente del Ministerio de Comercio y la Dirección de Minas, pero ellos tienen un compromiso de salvaguardar el proyecto. Eso está en todo proyecto minero que han tenido problemas. No se puede abandonar así de que cojo la maleta y me voy. Tienen un compromiso legal y se llama manejo y cuido, es la palabra técnica que se usó en la resolución. Eso se hizo también cuando tuvimos la pandemia. La mina estuvo cerrada y ellos tienen una responsabilidad de manejo y cuido. Entonces ellos tienen que cumplir con esa responsabilidad de manejo y cuido, sobre todo en la parte de preservación del recurso, de las instalaciones, de la mina, del material. También tienen una responsabilidad contractual, en parte ambiental, que es fundamental y seria, y también tienen una responsabilidad en la parte laboral. Pero, definitivamente. Pero ¿cuál responsabilidad? Si ustedes se están agarrando a la inconstitucionalidad del fallo ahora, ¿cuál responsabilidad? No, pero ellos no pueden abandonar la mina así por así. Ahora, la otra solución que tenemos, y voy a ser franco, es la de uno. Ellos llegan a un acuerdo con nosotros o el gobierno se verá en la necesidad de negociar el recurso con otra, a sacarlo a licitación internacional con otra empresa. Pero, pero a ver, eso significa una expropiación. Pero lo que se está diciendo esa es la decisión, esa es la decisión y esa es la que está tomada. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Nosotros sabemos que es una decisión difícil, era una decisión dura, por eso que nosotros evitamos en todo momento tomar esta decisión, pero esta decisión está tomada con valentía, mesurada y esperada y salvaguardando los intereses de este país. O sea, y nadie está por encima de los intereses del pueblo panameño y de burlarse de las normas y las leyes de este país. Ese ministro, es el dato y tenemos que asumir la responsabilidad que esa decisión enmarca y hay que asumirla. Claro, pero ahí es donde yo quiero, porque no se entiende bien la figura. El 15 de enero de 2023, ¿quién paga la quincena de los trabajadores de minera? Bueno, ahí tenemos entonces esperar, porque es una situación inédita, yo estoy de acuerdo con ustedes. La ministra de Trabajo estará entrando hoy, ella se reunió ayer con los sindicatos de los trabajadores y habrá que esperar un par de días cuáles son las negociaciones, qué recurso tiene el Estado, qué implica el manejo del código minero y habrá que asumir esa responsabilidad de la parte laboral. Pero estamos en una situación que se ha tomado y se ha tomado salvaguardando los intereses del país y no se ha tomado la decisión más fácil y la más genuflexa, se ha tomado la decisión más valiente y la que defienda los intereses panameños y como Estado tendremos y como gobierno que asumir la responsabilidad que ese decreto de gabinete ordenó y eso nosotros teníamos claro cuando le dimos toda la oportunidad a la mina que recapacitara y que lograra yo debo entender por lo que se había acordado en buena fe con ellos y que no ministro, hay subterfugios que sí, que no, lo que acordado
yo debo entender de lo que estoy escuchando. Voy a decir algo que a lo mejor no queda bien que yo lo diga, pero yo sé que el ministro Valderrama es un ministro muy beligerante dentro del gabinete y yo sé yo sé la implicación que tiene decir beligerante. Es un ministro que participa, porque además es un ministro que como ciudadano político tiene experiencia, tiene millaje político recorrido, no solamente que es un conocedor de la materia que le han asignado, que es el de desarrollo agropecuario, sino que políticamente Augusto Valderrama es un hombre que tiene millaje recorrido. Dicho eso, y por eso le presto mucha atención a cada una de las cosas que nos está diciendo en un tema tan delicado para el país. Debo entender, ministro, que la expropiación está en el radar del gabinete. Ahí hay que ver si realmente, mira, yo te conozco desde hace años, tenemos una relación importante y sobre todo tener la capacidad de poner los intereses y las diferencias personales por el interés de Panamá, y eso yo siempre hemos caminado y lo hemos entendido. Mira, francamente, nosotros jamás hubiéramos deseado tomar esta decisión. Nosotros hubiéramos querido, y yo no lo entiendo, doctor, yo no sé cómo tú por 375 millones, que en las cifras que yo vi de la corrida de la ganancia de la mina, de lo que representa Panamá para First Quantum, tenemos el proyecto más eficiente y más rentable del mundo de ellos. En otros países son 200, 300, 400, 500 kilómetros para trasladar el material a los puertos. Aquí el material lo tienen inmediatamente a menos de 3, 4 kilómetros de la mina en el puerto ahí arriba. Tienen adicional los barcos que vienen, los traen con carbón, no vienen vacíos de Canadá para la planta de generación de 300,000 megawatts que tienen ahí en la mina. Tienen el canal de Panamá que les facilita automáticamente el desvío hacia el Pacífico o hacia el Atlántico. Todas unas condiciones, tienen uno de los volúmenes más grandes del mundo. Ya se está hablando que la mina no son 40 años, profesor, son para 80 años de vida de mineral. Entonces yo teniendo este recurso y estando todo este recurso, yo voy a tener todo este problema por 375 millones que son pignos con los volúmenes que ellos están exportando, y las condiciones económicas que les piden a nosotros no son para quebrar una empresa. Y lamentablemente, profesor, yo quiero decirle que Minera Panamá ha sido una cegata. Bien. Y ha entendido eso y ha querido subestimar la valentía del pueblo panameño. Que el gobierno no iba a tomar eso y nos iban a llevar en bolsita hasta el otro gobierno, no sé con qué objetivo. Y eso, ministro, ese punto ya no lo recalcó. Yo quiero, estaban teniendo sobre ministro, hablemos de presente y futuro. Ya no, el pasado ya no lo remarcó y ya no lo explicó en la lectura del gabinete. Listo, lo entendemos, lo captamos. Presente y futuro, Gonzalo le preguntaba quién va a pagar la quincena de enero. Usted dice, bueno, el gobierno tendrá que asumir. Listo. En la mente, en el radar del gobierno de Panamá, de la administración Cortizo, está la expropiación, porque la generación de energía, el puerto, la transportación del mineral hasta el barco, todo eso fue construido dentro de los 7,000 millones de dólares de inversión. Ninguna empresa, ministro, usted lo sabe y lo sé yo, que no tengo ni idea de estas cosas. Ninguna empresa va a venir a Panamá con un litigio en el medio. No estamos hablando de si vas a traer los carros para reexportarlos. Estamos hablando de explotación minera, algo donde los panameños no tenemos mayor experiencia. Ni Codelco, que es una empresa estatal chilena, va a venir a explotar ese cobre, porque nadie se quiere meter en un problema donde ya hay un problema. Entonces, pero ellos se metieron en un problema donde había un problema. Claro, ministro, sí, claro. Lo que hace meterse el problema es lo que vale esa mina a nivel mundial, que todo el mundo la quiere, profesor. Todo el mundo la quiere sin problemas legales de por no, se arreglan, los problemas legales se pueden arreglar. Mira, yo sé pero entonces, ministro, permítame ahí algo. Usted nosotros no queríamos este problema. Nosotros evitamos llegar a este problema. Evitamos. La mina nos llevó a este problema. Ellos tomaron la posición nuestra. Ahora nosotros como país responsable y está muy bien, pero yo lo que esa decisión conlleve y la vamos a asumir. Ok, perfecto. Nosotros llevamos a cabo un proceso de liberación nacional, la negociación de los tratados, y tuvimos que ver. Mucha gente decía, cuando se van los americanos,
el canal queda para Sargento, ahí está el canal ampliado. Así que yo no dudo de la capacidad de los panameños que tengamos para saltar este obstáculo y conseguir mejores Ministro, para los panameños. Ministro, no hemos podido construir el cuarto puente, ni mucho menos el túnel. Mire usted, una decisión. Bueno, ese son porque son fondos públicos. Una decisión que ustedes tomaron, suspender el cuarto puente, suspender la tercera línea sobre el cuarto puente, y se va a acabar el gobierno y hay cero. Profesor, hay. Imaginemos ahora con la minera. El que no entienda que estamos en una pandemia y una guerra con Ucrania y donde las autoridades cambiaron y los recursos cambiaron, y que vean lo que está pasando en Perú, en Ecuador. La decisión de parar el cuarto puente fue antes de la pandemia. La paz y la estabilidad de este país. Ministro, la decisión de parar el cuarto puente fue antes de la pandemia. Responsablemente, pero tenemos paz y estabilidad y hay que responder. Pero ministro, a ver. El cuarto puente en este momento sí se está manejando. Ministro. No funcionamiento, pero lo estamos posponiendo. Ahora, el mundo no se va a acabar, le digo a ustedes, y la decisión que hemos tomado fue la correcta. Y hay que asumir ahora responsablemente como país las consecuencias de la decisión. Yo espero que la mina recapacite, tiene opciones todavía, y espero que la razón prive sobre la relación, la razón prive sobre la sin razón, y que las ambiciones económicas de la mina cedan ante los intereses genuinos del pueblo panameño para que ese recurso, lleguen los recursos a los más necesitados de este país. Esa es la solución, porque si no hay. Lo más económico para el Estado hubiera sido hacernos la vista gorda y ya ustedes nos hubieran comenzado a dar palo, que mira que la negociación, la mina hubiera jugado bolsita con nosotros, esperar que llegaran las elecciones y el nuevo gobierno y dejar a este revolú al nuevo gobierno. Yo creo que ha sido valiente de parte del presidente Cortizo y su gobierno de enfrentar esto con el costo político, el costo social y la responsabilidad que lleva defender los intereses. Si no fuera fácil entregarse por un plato de leche. Eso no está en discusión. Estamos aquí felices yéndonos para... Pero ministro, es que a ver, presente. Permítenos hacer unas preguntas porque usted, sí, la paz, la seguridad, la tranquilidad social, todo eso a costa de una deuda que este gobierno no va a pagar, le va a tocar el próximo. Pero está bien, no pasa absolutamente nada. Y la decisión política y económica con respecto a la mina no lo va a pagar este gobierno, lo pagará el próximo. No pasa absolutamente nada. La pregunta es, ayer se anunció el cierre de operaciones. Eso quiere decir que ya no hay negociación. O sea, ¿la minera se va de Panamá o todavía queda la posibilidad de que hoy se sienten a hablar y digan, bueno, ¿qué hacemos? Yo pienso, mira, nosotros, cuando tú eres negociador, tú no quemas ninguna vía. Todas las vías siguen permanentes y nosotros como gobierno hemos demostrado una gran paciencia, el presidente lo dijo ayer. Hemos logrado una excesiva paciencia, porque si tú me dices a mí desde un inicio, yo no puedo cumplir con eso, no te lo puedo dar. Mis corridas económicas fundamentadas por los asesores chilenos, los profesores del Banco Mundial, del Fondo Monetario, nos decían que nosotros teníamos que pedir más de lo que está aquí, porque los progresos de la mina y los recursos de la mina y las corridas y las ganancias que tiene la mina, y que es el peor contrato de todo el mundo. Eso sí quiero que lo tengas bien claro, tú, el profesor y todos. Eso está fundamentado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario. El peor contrato minero del mundo se llama Minera Panamá y Gobierno panameño. Entonces, yo no veo ni entiendo cuando tiene una responsabilidad millonaria, a menos que sea una posición supraimperial y de mandar y de saciar mis intereses económicos y cavar la gallina en los huevos de oro por unas condiciones que fueron acordadas. Yo estuve en la mesa de negociación y tuvimos fuertes discusiones y llegamos a este acuerdo y aquí está la carta del señor y no tuvimos respeto en la carta. Nos reunimos un mes y él se dio un plazo del 15 hasta el 14 y el 15, el 16 dieron. Entonces, nosotros hemos tomado. Yo espero que la vía de negociar con la empresa está abierta y me parece a mí que es la más lógica y la más saludable y la última pregunta, que no puede poner en peligro su estabilidad, y si no va por esa vía, nosotros tendremos entonces que utilizar otro mecanismo, pero sentado y a llorar no nos vamos a poder como gobierno, porque cuando se analizó la decisión de toma de Consejo de Gabinete, sabíamos cuál era la consecuencia y qué implicaba como país y como gobierno asumir la responsabilidad de la decisión
supongamos que hubiéramos querido evitar si la mina hubiera estado en razón, que nunca entró y se burló del gobierno nacional y de todos los Última países. pregunta, ministro. Última pregunta. Y sin el ánimo de pedir que haga infidencia de la reunión de gabinete, porque yo estoy claro que eso no es correcto, hacer infidencia. Pero pregunto, en todo el proceso de análisis que hizo el gabinete, que como yo le he dicho a los oyentes, es la reunión más importante desde el punto de vista de toma de decisiones que se da en un país como el nuestro, con un sistema presidencialista y demás, se analizó que es altamente probable que lleven al gobierno de Panamá a un arbitraje y las consecuencias de un arbitraje. ¿Eso se ha analizado? Mira, profesor, con todo el respeto que usted se merece, todos los panameños, el Consejo de Gabinete actuó muy responsablemente y el gobierno nacional. Nosotros traemos a un grupo de expertos mundiales en minas, en proceso de negociación que estaban en Panamá durante el mes del 14 de noviembre al 14 de diciembre para que nos asesoraran, inclusive conversar con la mina y que la mina entrara en razón. Es como cuando tú vas a ver que van a violar a tu mujer y te dicen, si no te mato, bueno, mátame, pero no vas a violar a mi mujer, yo la voy a defender. Y eso es una, más o menos, nosotros que dejamos, quedarnos entonces un año, la mina jugando con nosotros, que no había acordado nada, y nosotros burlándose del gobierno y del país, el pueblo diciendo que somos un gobierno timorato, débil, entregado a las transnacionales, que no defendemos los intereses nacionales y que la mina hizo lo que le dio la gana con Panamá. Entonces yo pienso que ante la dignidad, la decisión correcta era la que se tomó. Y tiene consecuencias duras, lo evaluamos. Y que quisimos evitarlo, lo hicimos por más de 11 meses, cuando le dimos a la mina que era el momento de firmar y que lo acordado por ellos, lo habían acordado y que nuestras aspiraciones eran mayor a lo que habíamos acordado, que lo diga el ministro Alexander y el equipo económico, y que le demostramos que ese era el peor contrato de todo el mundo en la parte minera, y que no había sido negociado con ellos, porque eso fue negociado por la gente de la mina anterior, que lamentablemente también eran panameños y tenían intereses panameños ahí. Y no hay pero entonces, ministro. Entonces, lo que sí es cierto que nosotros tenemos todas las puertas. Nos pueden demandar, nos pueden poner un panel, nos pueden poner... Todas esas opciones se vieron responsablemente. Ok, eso es lo que quería saber. Para eso, y todavía tenemos esperanza, como se señala aquí muy bien, que nosotros podamos todavía llegar a un acuerdo que beneficie primero los intereses que nosotros sentamos en la mesa de negociación y que fueron reconocidos por la mina, que es lo mínimo que nosotros podemos aceptar con un recurso tan valioso y que la mina está teniendo grandes ganancias en ese proyecto, porque no es plata si no lo tuvieran aquí. Eso es lo que quería saber. Entonces sí, el gabinete sí pasó revista de a todas las opciones, pero eso sí hicimos responsables. El presidente lo ha demostrado y estamos asesorados por elementos internacionales de alto calibre que nos están asesorando. Profesor, permítame, porque yo no puedo despedir al ministro con algo que él menciona, para que no quede en boca de nosotros, porque económicamente a futuro yo sí le puedo decir que esto va a afectar la economía panameña. No le va a tocar a este gobierno, sino al próximo. Usted dijo lo siguiente, ministro. Sabemos las consecuencias que esta decisión acarrea, consecuencias negativas. Quiero, en boca suya, saber cuáles son las consecuencias negativas que tiene esta decisión y que ustedes mismos asumieron, como lo acaba de decir. Lo primero que es parar las operaciones de la mina. Yo creo que esa es la primera condición negativa de todo esto, que nosotros nunca quisimos que se parara la operación de la mina. Segundo, buscarse un problema Phil Quantum económico, donde ya internacionalmente sus intereses están siendo afectados en la bolsa de Canadá, proyecto de que ya tú no eres dueño de la mina y la operación está paralizada. Segundo, tenemos que tener en un problema adicional todo lo que hemos señalado, resolver el tema ambiental, resolver el tema de la guarda del recurso natural y el otro tema, el problema laboral, que es un problema importante y que en todo momento es fundamental en este momento con la crisis, problema del desempleo, salvaguardar eso. Y
el otro tema que nosotros podemos ver es que se crea un nivel de incertidumbre que nosotros en todo momento quisimos evitar. Pero yo sí le digo a ustedes que es la balanza, y ustedes son medios de comunicación y el pueblo panameño. Para nosotros como gobierno hubiera sido fácil hacernos lo de la vista gorda, seguir peloteando este problema, que Fir Quantum y la minera Panamá hiciera lo que le dé la gana, se burlara del gobierno, de los panameños, y que entonces se cuestionara la falta de hombría, de valentía y la debilidad de Nito Cortizo y su gobierno. Entonces, yo sí creo, y se lo digo a ustedes, independiente de que estemos a favor de la mina o estemos a favor del país o lo demás, la decisión que se tomó fue la decisión correcta y digna de un gobierno que no es genuflexo y que va a defender los intereses. Y yo siempre en mi vida política, y el doctor, el profesor lo sabe, cuando tú tomas decisiones de dignidad, tienen un precio. Lamentablemente muchos no están dispuestos a pagar ese precio, y el precio de la genuflexión y el de estar facilito y yes man y todo, y es fácil, pero la dignidad no se vende ni se compra, se ejerce con respeto, con responsabilidad, pero yo prefiero un pueblo digno que un pueblo entregado y sumiso, y Panamá no tiene en su lucha desde el 821 y la independencia del 2003 y la lucha de liberación por la recuperación de la zona, no tiene capacidad de genuflexo y menos de arrodillarse ante los intereses extranjeros. Entonces, ese es el costo que vamos a tener que pagar todos los panameños amantes de Panamá y de el futuro de este país. Y tendremos que asumirlo de manera responsable, y espero que sea lo menos traumático, ser inteligentes. Todo el mundo dice que la mejor guerra es la que no se hace, y eso es lo que este gobierno quiso hacer, pero lamentablemente está primero la dignidad del país que unos pingües tiempos fáciles de 1 año y medio que le queda a este gobierno. Ministro Augusto Valderrama, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. Gracias, profesor, a todos, y estamos a la orden, y queda pendiente de la gira al sector agropecuario ahora en verano. Es correcto, ya viene el verano y para eso vamos a estar. Muy amable, ministro. Un abrazo.